Todo comenzó con una lluvia persistente que caía desde la madrugada, filtrándose entre las ramas retorcidas de los árboles milenarios que cubrían la vertiente oriental de la cordillera central, en lo más profundo de la región montañosa de Sagada, donde los caminos eran poco más que líneas de barro y roca que serpenteaban entre acantilados cubiertos de neblina, mientras una espesa bruma se deslizaba como un velo espectral entre las lápidas olvidadas de los antiguos pueblos Cancanaey, cargando en. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. El aire un silencio extraño, casi reverente, que ningún pájaro o insecto se atrevía a romper. Habíamos llegado allí con la intención de explorar una cueva recientemente descubierta por un grupo de agricultores locales que, al despejar una zona para cultivos en terrazas, tropezaron con una abertura estrecha entre las raíces de un árbol derribado, una grieta negra que parecía succionar la luz y de la cual surgía un olor rancio, húmedo, como de cosas sin vida que llevaban demasiado tiempo allí, y que el guía local, un hombre enjuto y callado llamado Arnel, se había negado a explorar por su cuenta, argumentando que el lugar no debía haberse abierto nunca, algo que en un principio tomamos como un recurso dramático más para alimentar su relato, aunque con el paso de las horas sus palabras empezaron a sonar con una incomodidad creciente en nuestras cabezas. Éramos tres: Martín, el cámara argentino, aferrado siempre a su equipo como si fuese una extensión de sus propios sentidos, Arnel, con su machete y un rosario de huesos pequeños atado al cinturón, y yo, enviado por una productora europea para documentar redes subterráneas en zonas poco estudiadas del sudeste asiático, con experiencia en espeleología técnica y cartografía en condiciones extremas, aunque debo admitir que jamás había sentido un peso tan denso sobre mis hombros como aquel que comenzó a oprimirme desde el primer paso que dimos dentro de esa boca de piedra. La entrada, apenas de 1 metro de ancho, descendía en una pendiente suave cubierta por raíces que se entrelazaban como dedos petrificados, obligándonos a avanzar agachados durante varios minutos, hasta que finalmente desembocamos en una cámara amplia donde el aire parecía más espeso, casi como si costara más esfuerzo respirarlo, y la linterna frontal de Martín comenzó a parpadear sin razón aparente, aunque habíamos revisado todo el equipo antes de salir y llevábamos baterías nuevas, lo cual atribuí, en ese momento, a la humedad excesiva que envolvía cada centímetro del entorno. Fue en ese momento, mientras colocábamos las primeras marcas de orientación con pintura fosforescente sobre las paredes de piedra calcárea, que el guía se detuvo en seco, con los ojos clavados en una formación de estalactitas que goteaban en silencio desde el techo, y murmuró algo en un dialecto que no entendí del todo, pero que incluyó claramente la palabra Tikbalán, pronunciada con una reverencia extraña, como si no quisiera molestar a algo que dormía más allá de nuestra vista, y aunque intenté quitarle peso preguntándole si hablaba de algún tipo de espíritu montañés, él negó con la cabeza y se limitó a decir que si escuchábamos el crujido de madera en la oscuridad, no debíamos responder, no debíamos hablar, solo retroceder, en silencio, y salir de allí cuanto antes. La advertencia, aunque cargada de superstición, no cayó en saco roto, y durante un instante, ninguno de nosotros dijo nada, e intercambiamos miradas que parecían preguntarse si debíamos continuar, pero el cámara rompió el silencio con una broma, y Arnel, resignado, siguió adelante, adentrándose en un túnel estrecho donde el sonido de nuestras pisadas era absorbido por las paredes húmedas, como si el lugar estuviera diseñado para impedir cualquier eco, cualquier rastro de nuestra presencia. Avanzamos durante más de 1 hora, descendiendo por grietas angulosas, sorteando pozas de agua estancada y respirando un aire que sabía a hierro y moho, hasta que, al llegar a una galería más ancha, con columnas naturales que recordaban las ruinas de un templo sumergido en sombras, se escuchó por primera vez aquel sonido imposible, un crujido seco, profundo, parecido al chasquido de una rama gruesa al romperse, pero mucho más grave, con una reverberación que parecía venir desde varios puntos al mismo tiempo. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Me detuve en seco, sintiendo como un escalofrío me recorría desde la nuca hasta la base de la columna vertebral, y al mirar a Martín, su rostro estaba completamente pálido, con la cámara apuntando al vacío, mientras que el guía había comenzado a rezar en voz baja, con la mirada clavada en el suelo, sin moverse, sin respirar siquiera. Pasaron menos de 20 minutos entre aquel primer crujido imposible y la desaparición del cámara, aunque en realidad, en ese momento no lo supe,
simplemente dejé de escucharlo detrás de mí mientras avanzábamos por una bifurcación que se abría hacia una galería lateral más estrecha, decorada por formaciones de roca húmeda que parecían esculpidas por algo o alguien, y cuando me giré para preguntarle si seguía grabando, su linterna ya no estaba, su respiración tampoco, y el leve zumbido eléctrico de la cámara había desaparecido como si nunca hubiese estado allí. Le llamé con la voz rota por un miedo, y luego otra vez, más alto, pero el sonido se apagó apenas abandonó mis labios, absorbido por las paredes, y fue entonces cuando Arnel me empujó contra la roca y me dijo con los ojos desorbitados que no gritara, que había oído sobre ese tipo de desapariciones antes, que era así como siempre empezaba, con uno de ellos desvaneciéndose sin ruido. Aún así, nos adentramos más, porque no hacerlo habría significado aceptar que Martín había fallecido, que había sido devorado o secuestrado por algo que no entendíamos, y esa idea era aún peor, así que seguimos adelante, descendiendo por una pendiente escarpada donde las rocas parecían crujir bajo nuestros pasos con un retardo extraño, como si algo que no repitiera los sonidos, sino que los reconstruía con una intención malsana, deformándolos apenas lo suficiente para que sintiéramos que algo iba mal. Fue en ese tramo donde encontramos las primeras señales de que no estábamos solos, marcas de dedos largos y delgados sobre las paredes, como si alguien o algo hubiera arrastrado sus manos a lo largo del recorrido, dejando una línea de grasa negra que no correspondía a ningún tipo de mineral conocido, y más adelante, una soga de escalada, claramente humana, atada con fuerza a una estalagmita, pero cortada limpiamente, como con una cuchilla de obsidiana, y sobre el suelo, dispersos en un patrón irregular, trozos de lo que parecía ropa y cabellos largos que no eran nuestros. El aire se volvió más denso en la siguiente cámara, una especie de cúpula natural donde el techo desaparecía en la oscuridad y el suelo estaba cubierto por una capa de agua turbia, apenas unos centímetros, lo suficiente para reflejar nuestras linternas y hacernos sentir que caminábamos sobre cristal sucio, y fue allí donde el guía se detuvo de golpe, dejó caer el machete y cayó de rodillas, señalando con el dedo tembloroso hacia el rincón más alejado de la galería, donde se alzaba, semioculto, entre sombras, algo que en un principio no comprendí del todo, hasta que la luz frontal iluminó brevemente el rostro de lo que una vez fue humano. Era un cuerpo deformado, encajado en una grieta vertical de la roca como si hubiese sido empujado con violencia, con las extremidades dislocadas en ángulos imposibles, la cabeza doblada hacia atrás y la mandíbula desencajada, los ojos aún abiertos, y una capa de musgo oscuro cubría parcialmente el pecho y las piernas, como si llevase semanas allí, aunque todo en el ambiente indicaba lo contrario, porque no olía a putrefacción, sino a humedad estancada, a tierra. Quise acercarme, tal vez para confirmar que no era Martín, que ese rostro hinchado y pálido no era el suyo, pero Arnel me detuvo otra vez, y cuando giré para decirle que debíamos salir, que ya no tenía sentido seguir, descubrí que había desaparecido también, sin un grito, y en su lugar, a pocos metros de donde lo había visto por última vez, había huellas húmedas, alargadas, como de pezuñas divididas pero enormes, más grandes que las de un caballo, y sobre las paredes, una especie de baba viscosa que goteaba. Entonces supe que estaba solo, completamente solo, atrapado bajo cientos de metros de piedra, con los dos únicos compañeros arrancados del mundo como si nunca hubiesen existido, y lo peor no era estar solo, sino la certeza de que ahora me tocaba a mí, que era el siguiente, y que algo en aquella oscuridad había decidido jugar conmigo, alargando el momento, provocando pequeños sonidos para que girara la cabeza, desplazando sombras para que dudara de mis ojos, raspando levemente el suelo con algo. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Que podía ser una uña o una garra, pero que siempre cesaba en el instante exacto en que enfocaba la linterna en su dirección. Durante las horas siguientes, o quizás fueron solo minutos, el tiempo allí dentro ya no tenía sentido. Intenté volver sobre mis pasos, busqué las marcas fluorescentes que habíamos dejado, pero todas estaban borradas, cubiertas por una sustancia negruzca que las hacía invisibles, y cada vez que creía reconocer un túnel, este se bifurcaba en 2 o 3 caminos que no recordaba haber cruzado antes, como si la cueva estuviera viva, para enredarme como una trampa de la que no se puede escapar, y todo el tiempo, detrás de mí, el crujido seguía, cada vez más claro, más frecuente, más cercano, como si la criatura ya no tuviera interés en ocultarse, como si estuviera disfrutando del miedo, como si alimentarse de él fuese parte del ritual antes del final. La luz de mi frontal era un hilo que parpadeaba a intervalos irregulares,
lanzando destellos erráticos sobre las paredes cubiertas de sedimentos y manchas oscuras que ya no sabía si eran humedad, plasma o algo peor, y a cada paso que daba por los túneles, que ahora parecían más bajos, debía agacharme más, gatear, empujarme con los codos mientras el aire se volvía más espeso, más caliente, esa criatura que ya no se molestaba en ocultarse, y cada vez con mayor frecuencia, se dejaba ver durante fracciones de segundo como una silueta de patas imposiblemente largas, con una cabeza equina desproporcionada, ojos hundidos que brillaban con una inteligencia cruel, y una columna vertebral arqueada que se doblaba y desdoblaba. Me arrastré por una grieta lateral cuando escuché el crujido más cercano de todos, apenas a unos metros detrás de mí, acompañado por un golpe seco, un chillido grave que no salía de una garganta, sino de una caja torácica vibrando como un tambor, y al girarme con torpeza para iluminar el pasillo, vi por primera vez su rostro completo, o lo que en algún tiempo debió ser un rostro, una cabeza que recordaba vagamente la de un caballo fallecido, con los labios retirados, dejando al descubierto unos dientes enormes y agrietados, la piel estirada como cuero viejo y los ojos inyectados en una especie de baba amarillenta, que no parpadeaban pero seguían cada uno de mis movimientos con una paciencia infinita, como si me hubiera estado estudiando desde el momento en que crucé el umbral de la cueva. Grité por reflejo, y lancé la linterna hacia él con desesperación, no para herirlo, sino para ganar un segundo que aproveché para lanzarme por un túnel que descendía en espiral, chocando contra las paredes, rompiéndome las uñas al intentar frenar, sintiendo como el líquido me bajaba por las muñecas mientras mi cuerpo se golpeaba con rocas puntiagudas, con raíces secas que me arañaban la cara, y todo el tiempo, detrás de mí, aquel sonido de madera rompiéndose, de huesos largos golpeando la piedra, de pezuñas rajadas pisando con fuerza. El túnel terminó en una cavidad redonda, sin salida aparente, y fue allí donde creí que todo había acabado, donde comprendí que ya no había más caminos, que me había equivocado al huir hacia adentro, que me había condenado a ser parte del ecosistema oscuro de esa criatura, y entonces lo vi entrar, alzándose lentamente por la grieta, doblando su cuerpo con un movimiento antinatural que le permitió encajar en el espacio como si no tuviera huesos, solo carne elástica, y cuando estuvo a pocos metros, lo suficiente para que su hedor me envolviera como un sudario de podredumbre y tierra húmeda, me abalancé sobre una estalactita caída, afilada como una lanza, y la enterré con toda la fuerza que me quedaba en el costado derecho de su cuello, sintiendo como la piedra se hundía entre carne fibrosa y una sustancia caliente que chisporroteó como ácido al tocar mi piel. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. La criatura emitió un chillido diferente, más agudo, cargado de furia y sorpresa, y retrocedió unos pasos, tambaleándose, dándome el instante que necesitaba para girarme hacia una abertura vertical en el techo, una chimenea natural cubierta de raíces gruesas que descendían y sin pensarlo, me lancé hacia ella, trepando con fuerza, aferrándome a cada raíz, sintiendo como algo me rozaba los talones, como la respiración caliente del monstruo me lamía los pies, como su mano o pezuña, o garra se estrellaba contra la roca. No sé cómo salí, solo sé que, de pronto, el aire era diferente, que la humedad dejó paso al olor de la tierra mojada por la lluvia, que una luz grisácea comenzó a filtrarse entre las grietas de la vegetación, y que mis manos estaban heridas, mis piernas temblaban, y mi garganta ardía con cada aliento, pero estaba fuera, medio enterrado en barro, cubierto de hojas y musgo, jadeando mientras la entrada se derrumbaba parcialmente tras de mí, dejando tras esa cortina de piedra un silencio absoluto, que no sabía si era alivio o promesa de algo que no había terminado. Sobreviví, sí, pero algo quedó dentro de esa cueva, y algo, también, se vino conmigo, porque desde aquel día, cada vez que cierro los ojos, escucho el crujido de la madera rompiéndose en la oscuridad, y que algún día, cuando baje la guardia, cuando duerma demasiado profundo o me atreva a regresar, el Tikbalan terminará lo que comenzó. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.